La madre alimentaba a la hija solo una vez al mes y le daba toda la comida al hijo. Así comenzaba la extraña y terrible historia de Teresa, una mujer atrapada en la vorágine de la ambición que parecía consumirla a ella y a su familia. En una ciudad donde los sueños se medían por la apariencia, Teresa había decidido que su única meta era convertir a Enzo, su hijo, en el mejor nadador del país. Y para ello, todo sacrificio era poco, incluso si eso significaba olvidarse del bienestar de su hija. Sofía, la adolescente de 13 años, vivía en un mundo de sombras. Con ojos grandes y cansados, su piel pálida parecía casi traslúcida. Era como un fantasma en casa, una constante recordatoria del precio que se pagaba por el éxito. Teresa le imponía un régimen alimenticio brutal, una galleta y un yogur a la semana, sin importar cuán hambrienta estuviera. «Todo es por tu bien, Sofía», repetía constantemente, ignorando sus lágrimas y súplicas. El helado que la niña tanto deseaba, ni siquiera. ¿Es si ella no puede más? ¿Y si se desmaya de verdad?, solía preguntarse. Pero cada vez que abría la boca, se tragaba las palabras, sintiendo el miedo de decepcionarla a ella también. El bullicio de la ciudad vibraba intensamente mientras se acercaba el gran desfile de moda en el que Sofía había soñado participar, hasta que su madre decidió que no sería parte de ello. El día del desfile, Sofía, con su vestido de alta costura diseñado solo para ella, se encontraba en la parte trasera, tratando de contener la debilidad que la había estado consumiendo en silencio. Los flashes de las cámaras iluminaban el pasillo, y ella se sentía invisible, como si su existencia no contara en ese mundo de luces. Finalmente, mientras el canto de los modelos resonaba en el aire, Sofía se desmayó. El suelo la abrazó, un eco despiadado de su fragilidad. Enzo, al borde de la piscina, recibió la noticia con el estómago revuelto. Alguien tuvo que cargarla. Pedían ayuda. Las risas y los aplausos cesó. Fue en ese momento que la tensión en la casa alcanzó su punto más alto. Camilo, el padre de Sofía y Enzo, regresaba a casa después de meses de ausencia, ajeno al caos que se cocinaba entre las paredes. La escena fue devastadora. Teresa, con la mirada perdida, enfrentada a la cruda realidad de lo que había hecho. Pero la verdadera bomba estallaría cuando, en medio del griterío, su corazón no resistió más. Un infarto repentino la derribó, haciéndola caer al suelo con un estruendo inolvidable. Y mientras el caos reinaba, Enzo se quedó atrapado en un laberinto de decisiones, preguntándose cuál sería su vida si su madre ya no existía. ¿Podría Sofía sobrevivir a todo esto? La pregunta flotaba en el aire, tan pesada como el silencio que siguió a la tormenta. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de «Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». El caos en la sala se intensificó. Enzo, paralizado por la noticia, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las luces del desfile seguían parpadeando en su mente, pero ahora todo parecía distante, como un ecosistema lejano al que no podía acceder. Sofía estaba en el suelo, desmayada, y su madre, Teresa, yacía inmóvil. Fue un golpe demoledor. Te resonó en su pecho. Mientras los gritos y murmullos llenaban el aire, Enzo se encontró a sí mismo atrapado entre la incertidumbre y el miedo. Se sintió arrastrado hacia la piscina. Sus pensamientos se dispersaron. ¿Qué haría Sofía? ¿Sobrevivirías a esto? Era una mezcla de culpa y desesperación. Su éxito tenía un costo, pero se preguntaba si siquiera quería ese triunfo. Justo en ese instante,
La puerta de la casa se abrió de golpe. Camilo, el padre, entró con una expresión de ¡in! Enzo sintió que una corriente de energía recorría el ambiente. Un cambio profundo que reverberaba en cada rincón. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, gritó Camilo, horrorizado. La respuesta llegó en silente agonía. Los paramédicos ya estaban en la escena. Su madre cubierta con una manta. Los gritos de Sofía desvaneciéndose en un murmullo de confusión. Pero ahí estaba, el verdadero giro del destino. Camilo, con su rostro pálido y tembloroso, se acercó a Enzo, intuyendo la tensión entre ellos. Tu madre tiene secretos, Enzo. Tenía una razón para lo que hacía, un motivo. No sé si te lo han contado, pero sus palabras se cortaron y su mirada se oscureció. Nunca fui su primer amor. Enzo parpadeó, confundido. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sus palabras salieron al borde del grito. Camilo se inclinó hacia él, su voz apenas un susurro. Tu madre y yo no era solo un matrimonio. Anteriormente tuvo una relación con Sofía. Sofía no es solo su hija, es también mi hija. La confesión cayó como una piedra en un lago quieto, ondas de impacto que desbordaron todo. El estómago de Enzo se enroscó en sí mismo. Impactado, luchó por entender. La idea de su madre tratar a Sofía como una carga y no solo como una hermana, lo desencajó por completo. La ambición de Teresa había nublado una verdad devastadora. «No puede ser. ¿Por qué no nos dijiste antes?», gritó con rabia, sus manos temblando. Camilo lo miró, el dolor cristalizado en sus ojos. Estaba protegiendo a ambas y a mí mismo. Sofía siempre fue especial para Teresa. Su obsesión, yo pensé que la música podría alejarla de eso. No me di cuenta de cuánto daño hacía. Enzo sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su hermana, su propia carne y sangre, el reflejo de su madre. ¿Era todo esto solo un juego egoísta que sobrepasaba el amor fraternal? La pregunta quedó suspendida, como un eco lejano en su mente. Sofía fue llevada en una camilla, y su mundo se deshacía aún más. Sentía que de alguna manera, la verdad había sido la más amarga de las traiciones. La imagen de su madre, normalmente perfecta, ahora se desmoronaba en 1000 pedazos, dejando solo fragmentos de una realidad distorsionada. En ese momento, cuando todo parecía perdido, una ambulancia se detuvo, y un hombre trajeado salió. Mirada grave, como si conociera cada secreto oculto. Sobre su pecho, un distintivo. Enzo sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era aquel extraño? ¿Qué conexión tenía con su madre, su familia? La respuesta flotaba en el aire, tan pesada como su miedo. Y el silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una tensión que prometía mucho más caos por venir. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una tensión que prometía mucho más caos por venir. Enzo sintió cómo su corazón latía enredado en una maraña de confusión. El hombre trajeado se acercó, su mirada profunda y seria, cada paso resonando como un eco en la penumbra. Algo en su presencia era inquietante, como si toda la verdad estuviera a punto de estallar en su rostro. «Yo soy Martín», se presentó, aunque lo decía como si la simple mención de su nombre llevara un peso abrumador. La ambulancia continuaba parpadeando luces azules, cortando la oscuridad con su destello. Enzo se sentía arrastrado a un abismo. ¿Quién era este tipo? ¿Y qué relación tenía con su madre? «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Enzo, su voz apenas un susurro, cargada de rabia y miedo. Martín inhaló con fuerza, como si las palabras que venían pesaran más de lo que podía soportar. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y se inclinó hacia Enzo, sus ojos brillando con una mezcla de urgencia y tristeza. «Tu madre no solo me dejó hace años. Antes de conocer a Camilo, yo y Teresa teníamos un pequeño secreto, un sueño compartido. Sofía no es solo tu hermana, es también mi hija». Las palabras cayeron pesadas como piedras.
rompiendo la superficie de la tranquilidad engañosa que rodeaba a la familia. El mundo de Enzo se tambaleó. Otra revelación tan devastadora como la anterior. Sus manos temblaron y un leve sudor recorrió su frente. Era difícil de creer. Sus pensamientos se enredaron, pero cuando alzó la vista, el rostro serio de Martín confirmó la cruel realidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Eres el padre de Sofía? Su voz se rompió en el aire, como el cristal al caer. Martín asintió lentamente, su expresión llena de dolor. Todo este tiempo, tu madre ha estado atrapada entre dos mundos. Yo me fui para protegerla, y acabé dejando que mis sentimientos destruyeran nuestras vidas. Pero Sofía no es la única que necesita respuestas. Las sirenas seguían aullando, como si la ciudad misma clamara por una verdad que estaba a punto de desnudarse. Enzo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La relación de su madre, el sacrificio, la ambición que había matado sus sueños, todo encerrado en un secreto que había durado años. «No, no puede ser, por eso nos abandonó», gritó al aire, dejando escapar toda la frustración acumulada. Ella nunca me dijo nada, solo quería nadar, solo quería ser el mejor. Martín lo miró, su rostro empapado de una tristeza insondable. Tu madre pensaba que estaba protegiendo a Sofía, que al ser la mejor madre para ti, estaba salvando también a su hija. Pero la ambición la consumió. La ilusión de ser perfecta la llevó a olvidar lo que realmente importaba. Un grito desgarrador resonó en la distancia. La ambulancia comenzaba a llevarse a Sofía, y Enzo sintió que el aire se le escapaba. No podía dejar que todo terminara así. La vida de su hermana, la verdad que lo atormentaba, todo se desmoronaba. «Dime que no es tarde, dime que podemos salvarla», suplicó, sus ojos llenos de pánico y esperanza. Martín alzó las manos en un gesto de desesperación. «No solo Sofía está en peligro, todo lo que creías saber está a punto de desmoronarse. Hay más secretos que no has descubierto. La verdad puede ser devastadora, pero quizás, solo quizás, hay una oportunidad para redimir todo esto». Las luces de la ambulancia danzaron en sus ojos, y Enzo sintió cómo el caos lo envolvía nuevamente. ¿Qué más ocultaba su madre? ¿Qué haría ahora, con esta verdad en el corazón y su hermana en la camilla? Un nudo helado se formó en su estómago. Mientras la ambulancia se alejaba, un pensamiento pesado quedó flotando en su mente. ¿Había alguna manera de escapar de esta pesadilla familiar? ¿O estaba destinado a vivir siempre a la sombra de secretos jamás revelados? El nudo helado en el estómago de Enzo se convirtió en un grito silencioso mientras la ambulancia se alejaba, llevándose consigo a su hermana. La sirena aullaba en la distancia, resonando en su mente. Todo lo que había creído cierto se desmoronaba como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Los ojos llenos de lágrimas, como si ese simple acto pudiese liberar la presión acumulada en su corazón. Martín vaciló. ¿Qué más podía decir? Tu madre no solo nos ocultó a mí y a Sofía. Hay más sobre el por qué ella se dedicó tanto a tu carrera. La angustia se apoderó de Enzo. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso esto es un juego? Cuando Teresa se quedó sola con Sofía, después de que yo me fui, Martín respiró hondo, y Enzo pudo ver cómo su rostro se arrugaba con el peso de la culpa. A partir de ese momento, su enfoque en ti surgió como una forma de compensar el dolor, y la presión la fue consumiendo. De repente, un destello de luz iluminó el rostro de Enzo. Las palabras de Martín resonaban como un eco. ¿Qué más había perdido, además de su madre y su hermana? Las conexiones entre ellos se deshilachaban, y la ansiedad crecía. Se sentía como si estuviera atrincherado en un laberinto, cada vez más lejos de la verdad. El pequeño grupo de rescatistas volvía desde la ambulancia. Sofía estaba siendo llevada de regreso, todavía inmóvil,
con un cuidado casi reverente. Enzo sintió que su propio corazón se destruía. Un grito ahogado se escapó de sus labios. ¡Sofía! Martín lo abrazó, pero Enzo se apartó, vacío y asustado. No, no, esto no debería estar pasando. No así. El suelo temblaba bajo sus pies. El pasado de su madre se fusionaba con su presente. ¿A cuántas mentiras estaba atado? La culpa lo ahogaba. Enzo, escucha, dijo Martín, su voz baja pero intensa. Hay una razón más por la que estoy aquí. No solo soy el padre de Sofía. También las palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas y cargadas. Con cada latido el caos crecía, y Enzo sintió que el mundo se minimizaría a un único instante. El sonido de un teléfono estalló en el silencio, interrumpiendo lo que estaba a punto de revelarse. Enzo rápidamente sacó su celular del bolsillo. «Es un mensaje de la clínica», exclamó con desesperación. Lo abrió. La pantalla brilló intensamente en sus manos, las palabras saltando a sus ojos. «Estado crítico. Urgente». «¡Sofía!», gritó, su mente corriendo. La ambulancia se detuvo de golpe en la entrada del hospital. Estaba a punto de sucumbir al terror que lo invadía. Martín lo miró, su expresión cambiando de preocupación a horror. «Enzo, hay algo que debes saber sobre tu madre. Justo antes de dejarme supe que ella había estado trabajando en algo muy peligroso». Enzo interrumpió, angustiado. «¿Qué quieres decir, peligroso? ¿Qué era?» «No lo sé exactamente, solo que estuvo involucrada en algo muy turbio. Mensajes a personas equivocadas, un tipo de negocio ilícito. Sofía puede estar en medio de esto». El último vestigio de fortaleza se desvaneció en Enzo, y el aire se sintió pesado y estancado. La luz del hospital resplandecía a su alrededor, pero él solo podía pensar en el colapso de su mundo. «No puedo perderla. No a Sofía», gritó, desgarrándose por dentro. Martín se inclinó hacia él, su mirada intensa. «Tienes que averiguarlo, Enzo. Tal vez haya algo que impida que esto se vuelva letal». Mientras se acercaban a la entrada, un susurro atravesó su mente. ¿Era posible que toda esta tragedia fuera parte de un plan mayor? Las puertas automáticas del hospital se abrieron, y la luz blanca lo atrapó como un flash de terror. «Espera, Enzo», dijo Martín, su voz resonando en la distancia. «La verdad puede ser peligrosa, pero debes enfrentarte a ella. Puede que perdamos más de lo que imaginamos». Las palabras de Martín se desvanecieron en un eco, al igual que su aliento. ¿Cuántos secretos más tendría su madre? ¿Cuántas verdades podrían sumergirlos en el caos? Y mientras atravesaban esas puertas, la desconcertante verdad se cernía sobre ellos. Una pregunta flotó en el aire entre ellos. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Enzo para salvar a su hermana y desentrañar los secretos de su familia? El eco de los pasos de Enzo y Martín resonaba en el vestíbulo del hospital. Las luces frías iluminaban sus rostros tensos, reflejando el pánico que crecía en el aire. Las máquinas chirriaban rítmicamente, como si el lugar mismo estuviera sosteniendo la respiración. «Martín, tengo que ver a Sofía», gritó Enzo, la angustia agitándose en su pecho. Martín asentía, pero su expresión era oscura, cargada de un secreto que parecía estar a punto de reventar. Mientras cruzaban el pasillo, el olor a desinfectante los envolvía. Cada paso, un recordatorio de lo que estaba en juego. «Enzo», comenzó Martín, su voz temblando. «Antes de que entremos, hay algo más». Enzo se detuvo en seco. La desesperación lo presionaba, pero la mirada desesperada de Martín lo detuvo. «¿Qué es? Dímelo ya». Martín tragó saliva. «Tu madre tuvo que hacer cosas que no entendías. La relación con Sofía no es el único secreto. No sé cómo explicarlo, pero hay más». Los latidos de Enzo resonaban en sus oídos. Su mente giraba como un torbellino.
cada palabra de Martín destrozando sus pensamientos. ¿Qué más? ¿Qué puede ser tan horrible? De pronto, la puerta de la sala de emergencia se abrió, y un médico salió, su rostro cubierto de preocupación. Enzo sintió un estallido de miedo. ¿Usted es el hermano de Sofía?, preguntó el médico. Sí, respondió Enzo, su voz rasgada. ¿Cómo está? ¿Va a estar bien? Estamos estabilizándola, pero su estado es crítico. Necesitamos más información sobre ella. ¿Sigue algún tratamiento? ¿Problemas de salud? Los ojos del médico buscaban respuestas, y Enzo sintió que la presión aumentaba. No sé, balbuceó, desesperado. Las palabras se atoraron en su garganta. La realidad golpeaba, fría y feroz. Entonces Martín dio un paso al frente. Sofía ha estado ocultando síntomas. Podría haber factores que complican su estado. Sus ojos se encontraron con Enzo, y la tensión creció. Era como si todo estuviera a punto de estallar. ¿Qué?, gritó Enzo. Se sintió atacado por la traición de su propia familia, el peso de los secretos aplastándolo. Esto no puede estar sucediendo. El médico observó la interacción, inquieto. Necesitamos saberlo, Enzo. Cualquier detalle puede ayudar a salvarla. Enzo se sintió atrapado, mirando a Martín, cuyas palabras se arrastraban con una incomodidad palpable. Enzo se preguntaba si, al revelar más sobre Sofía, estaban traicionando su confianza. Pero entonces, la voz de Martín se interrumpió. Antes de que tu madre se dedicara a ti, comenzó, pero la urgencia lo hizo dudar. Martín, por favor, solo dímelo, gritó Enzo, sintiendo cómo el control se le escapaba. Entonces, una figura apareció de la nada, caminando rápido hacia ellos. Era un hombre, pálido y desaliñado, con el rostro demacrado. «¡Espera!», gritó, haciendo que ambos se volvieran. «¿Quién eres?», preguntó Enzo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Soy Lucas, el amigo de la infancia de Sofía», respondió el hombre jadeando. «Vengo a buscarla. Ella», su voz temblaba, «ella tiene algo que me pertenece». Las palabras resonaron y Enzo se sintió perdido. «¿Qué dices? ¿Qué le pertenece a Sofía?». Lucas se acercó, su mirada intensa. «Lo que su madre le ocultó es más peligroso de lo que piensas. Necesito que escuches. ¿Estás dispuesto?». Martín apretó los dientes, casi enojado. «Esto no es el momento. ¿Qué quieres decir?». Pero en ese instante, Enzo lo sintió. Un giro oscuro, como un rayo que atravesaba el cielo. No era solo la vida de su hermana en peligro. Había algo más, un secreto que podría destruirlo todo. «Dímelo, Lucas, ¿qué es?», urgió Enzo. Y mientras el hombre se preparaba para hablar, el eco de una sirena resonó nuevamente, como un presagio. La tensión se hizo espesa, y el tiempo pareció congelarse. «Sofía, no es quien tú crees, es más», pero la frase se quedó en el aire. Las palabras se desvanecieron, dejando solo la inquietante pregunta flotando entre ellos. ¿Quién es realmente Sofía? ¿Qué verdades desgarradoras estaban a punto de surgir? La incertidumbre colgaba como una sombra, y de repente, la vida de Enzo parecía a punto de cambiar para siempre. «Sofía no es quien tú crees. Es más», dijo Lucas, la voz entrecortada por la tensión. La sala del hospital se sintió más pequeña, la presión del silencio envolviendo a los tres como una manta pesada. Enzo lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás diciendo?». Su voz resonaba en la distancia, llena de incredulidad y miedo. Lucas respiró hondo, sus ojos parpadeando, confundido entre el pánico y la urgencia de contar la verdad. «Sofía tiene habilidades especiales. No es simplemente una niña. La madre ha estado escondiendo su verdadero potencial y la razón, todo se remonta a lo que le pasó a Teresa». Martín frunció los labios, inquieto. «¿Qué habilidades? Eso suena a locura.
Un escalofrío recorrió la espalda de Enzo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que su madre le hizo creer. Lucas se inclinó hacia ellos, voz baja. Sofía no es solo su hija, es también parte de algo más grande, una conexión que su madre temía. Los rostros de Enzo y Martín se transformaron. Un torrente de preguntas inundó la mente de Enzo. ¿De qué estás hablando? Lucas miró a su alrededor. El pasillo, ahora vacío, parecía observarlos. Tu madre tuvo que hacer un trato para proteger a Sofía. Fueron situaciones difíciles. La vida que ha llevado, encerrada en el deporte, no era solo por ambición. Era un intento por mantenerla a salvo. Martín, sin poder contenerse, interrumpió. Eso no tiene sentido. ¿Qué tipo de protección necesitaría? Estaba intentando ocultar las capacidades de Sofía, la habilidad de influir en el agua, de comunicarse con ella, algo que puede llegar a ser muy peligroso. La voz de Lucas temblaba, su rostro reflejando la carga de sus palabras. Enzo sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Su hermana, la oportunidad robada de lucirse en la pasarela de moda, atrapada en una carrera infernal. Todo era por esto. ¿Y por qué no nos lo has dicho antes? ¿Y por qué ahora? Lucas se pasó una mano por el cabello frustrado. No podía, estaba en peligro. Si alguien descubre lo que Sofía puede hacer, le costaría la vida. Martín se apartó un paso. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban desasosiego. Entonces, la obsesión de Teresa, ¿era por eso? ¿Por protegerla? El rostro de Lucas se tornó sombrío. Sí, pero lo que no sabía es que esa protección estaba destruyendo a Sofía lentamente. Cada vez que se concentraba en hacer felices a otros, su poder se debilitaba. Se estaba volviendo invisible, incluso para ella misma. Enzo sentía una lluvia de desesperanza. Esa visión de su hermana, atrapada en una sombra, ahora cobraba un sentido aterrador. El eco de los pasos resonó de nuevo en el pasillo. Un grupo de médicos se acercaba rápido, sus rostros serios. La ambulancia había traído una tormenta de emociones, y la atmósfera cargaba algo más que incertidumbre. Estaba impregnada de miedo. «Enzo», llamó uno de los doctores, «estamos perdiendo a Sofía». Los gritos resonaron en la sala. Un frenesí de luces y movimiento lo llenó todo. Enzo vio cómo lo llevaban rápidamente, su hermana perdida en un torbellino de máquinas y personas. El corazón le latía con furia. «No, no, Sofía», gritó, desesperado, intentando avanzar, pero Lucas lo sujetó del brazo. «Escucha, hay más de lo que crees. Si no actúas rápido, no solo perderás a Sofía. Esa habilidad está conectada con tu madre. Si la revelan, todos estarán en peligro». Enzo sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. «¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo se relaciona todo esto?» «Tu madre tomó una decisión que puede desatar un caos total, Enzo. La habilidad de Sofía puede ser la clave para algo que no puedes imaginar. Y si Teresa está involucrada, no solo se arriesga a perder a su hija, sino a todos». Los ojos de Enzo se llenaron de terror. Mientras el bullicio se intensificaba detrás de él, la pregunta flotaba en su mente. ¿Qué tan profundo estaba el oscuro legado de su madre? ¿Podría aún salvar a Sofía? ¿O ya era demasiado tarde? Las luces brillantes parecían burlarse de su impotencia. La incertidumbre lo atacaba como una ola interminable, y la vida parecía un carrusel girando fuera de control. ¿Estaba realmente dispuesto a descubrir el precio de la verdad? La respuesta lo llevaría a un abismo. El eco de los pasos resonaba como un tambor en el vestíbulo del hospital. Enzo sentía que cada latido de su corazón pulsaba en su garganta. Sofía, su hermana, estaba en peligro. Era una tormenta de emociones y la desesperación lo llenaba.
No puedo perderla, susurró casi para sí mismo, mientras observaba cómo los médicos se precipitaban hacia la sala de emergencias. Las luces del pasillo parpadeaban, reflejando la ansiedad que lo invadía. Martín lo apretó del hombro, su rostro pálido como un fantasma. Enzo, tienes que escucharme. Lo que Sofía puede hacer podría ser la clave para detener todo esto. ¿Pero qué significa? La voz de Enzo se quebró. Dímelo todo, no puedo quedarme quieto esperando. Lucas observó, los ojos oscuros llenos de preocupación. La tensión crepitaba en el aire. Se acercó más, sus labios casi a la altura de la oreja de Enzo. Si no la despiertas pronto, no solo perderás a tu hermana. El poder de Sofía podría unir o destruir. ¿Unir o destruir?, gritó Enzo, la frustración saliendo a borbotones. La incertidumbre lo consumía. Mientras intentaba asimilar las palabras de Lucas, un grito desgarrador atrapó su atención. Una enfermera apareció corriendo, pálida como una hoja de papel. «Necesitamos a alguien de la familia», gritó por encima de los murmullos. «La situación es crítica». Inmediatamente Enzo sintió que el tiempo se detenía. «Soy yo», exclamó, saltando hacia ella, pero la enfermera no lo miró. Estaba demasiado ocupada. Justo en ese momento, un hombre de cabello plateado se acercó. Olía a cigarrillos y desespero. Enzo lo reconoció de inmediato. Era un médico que había estado en contacto con Teresa. «¿Qué quieres?», demandó, el enfado apretando su pecho. El médico lo miró con ojos cansados. «Tu madre dejó una serie de investigaciones, notas, programas de tratamiento. Todo está aquí», dijo, tendiendo un manojo de papeles arrugados a Enzo. «¿Qué tiene que ver esto con Sofía?», preguntó, la rabia burbujeando bajo la superficie. «Que sus habilidades no son solo un capricho, están ligadas a un antiguo ritual, algo que su madre intentó mantener oculto, hasta de ti y de ella». El mundo alrededor de Enzo se oscureció. Sentía que se desvanecía. «¿Ritual?», repitió. «¿De qué estás hablando?». «Rituales que invocan elementos, que alteran la naturaleza. Si Sofía no despierta, el vínculo se romperá y todo caerá en un caos». «Esta es una locura», protestó Enzo, pero la alarma en los ojos de Martín le hizo dudar. El médico dio un paso adelante. «No hay tiempo. Fui un idiota al no decirte antes. Teresa fue parte de algo grande y oscuro. Mientras trataba de proteger a Sofía, también la estaba condenando». Enzo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La certeza se partía en 1000 pedazos. «¿Qué? Pero ella solo quería protegerla». El médico asintió lentamente. Pero la protección tuvo su precio. Toda su ambición, toda esa obsesión por el triunfo, fue producto del miedo. Terrible, pero real. Martín cargó con el peso de aquellas palabras, la vulnerabilidad asomando en su rostro. ¿Y si lo que Sofía ha hecho, lo que puede hacer, es la única esperanza para salvar a tu madre? El eco del caos se acercaba, resonando en el vestíbulo. Enzo sintió un frío helado recorrer su cuerpo. No puedo permitir que eso suceda, no a costa de Sofía». «Enzo», dijo Lucas urgentemente, «si no actúas ahora, no solo perderás a Sofía y a tu madre, también tendrás que lidiar con aquellos que buscan el poder que ella posee». Los gritos de los médicos eran un murmullo distante en su mente aturdida. Todo se fusionaba en una masa de incertidumbre y terror. La visión de Sofía en la sala de emergencia, vulnerable, indefensa, retumbaba en su cabeza. «Tienes que irte a buscar a tu madre antes de que el caos estalle. Es la única forma de que tengan alguna esperanza», insistió Martín. Mientras el pánico llenaba el aire, un estruendo hizo vibrar las ventanas del hospital. El suelo tembló de nuevo, y una sombra oscura se proyectó en el umbral de la puerta. Enzo miró hacia esa dirección, con la respiración entrecortada. «¿Qué fue eso?», preguntó,
con voz grave. Martín palideció. El silencio quedó atrapado como un eco. Y en un instante, todos comprendieron que la línea entre la realidad y el horror se estaba desdibujando. Una figura encapuchada apareció. Su presencia era un abismo de oscuridad. Los ojos centelleaban con una luz sobrenatural. «Soy yo quien busca a la portadora de la verdad», dijo la sombra, su voz como un susurro helado. La tensión se detuvo. El caos había llegado, y Enzo supo en su interior que ya nada sería igual. La pregunta flotaba. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que esa sombra traía consigo? Una figura encapuchada apareció. Su presencia era un abismo de oscuridad. Los ojos centelleaban con una luz sobrenatural. «Soy yo quien busca a la portadora de la verdad», dijo la sombra, su voz como un susurro helado. Enzo sintió que su corazón se detenía. La atmósfera se volvió densa. ¿Qué quería? La pregunta reverberaba en su mente mientras todos en el vestíbulo retrocedían. Alertados, nadie se atrevía a moverse. «¿Quién eres?», gritó Martín, su voz temblando. La figura levantó lentamente una mano, como si ordenara silencio. «He venido por lo que me pertenece. La verdad que ella guarda tan celosamente», declaró, apuntando hacia la sala de emergencias. El eco de sus palabras resonó, creando una sensación de inminente peligro. El doctor, que aún estaba allí, frunció el ceño. «Esto no es un juego. Aléjate de ellos». La sombra soltó una risa gutural. «Pura maldad». «No es un juego, pero cada acto tiene su consecuencia. Sofía está en el centro de todo. No saben lo que han creado, lo que ella es». Enzo sintió cómo la piel se le erizaba. ¿Qué significaba eso? Miró a Lucas. «¿Sabías de esto?». Su voz era un susurro hirviendo de angustia. Lucas, con la mirada entre asustada y culpable, respondió: «Lo sospechaba, pero nunca quise creerlo. No hasta ahora». «¿Sospechar qué?», replicó Martín, su voz ronca. La figura encapuchada dio un paso al frente, dejando entrever un destello brillante en su mano. Era una especie de cristal vaporizado que proyectaba imágenes fugaces, un océano embravecido, sombras humanas y una niña sonriendo. «Tienen un legado que no pueden ni imaginar». Susurros de angustia recorrieron el vestíbulo. Enzo se dio cuenta de que el cristal vibraba con una energía inquietante. De repente, se produjo un estallido en la sala de emergencias. Se oyeron gritos. La enfermera que supervisaba a Sofía salió corriendo, sus ojos desorbitados. «Necesitamos que alguien controle la situación. ¡Sofía! ¡No responde!». El tiempo pareció detenerse. La revelación del cristal, la figura encapuchada, los ecos de pánico. Todo era un torbellino. Enzo giró hacia la sombra. «Tienes que parar. Ella es solo una niña». «¿Una niña?». La sombra se rió estruendosamente. «Ella es la manifestación de algo mucho más antiguo. Su madre trató de ocultar su poder. Y por eso, su vida está en juego». Enzo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Ocultar su poder? ¿Por qué no nos lo dijo? Porque el miedo la consume. La figura encapuchada dio un paso más hacia adelante. La risa cesó. Y ahora deben decidir: despertar el poder de Sofía o perderla para siempre. Martín, desesperado, levantó las manos. «¿Qué quieres de nosotros?». «Solo un chispazo de poder. Sofía se debe enfrentar a su verdadero ser». La sombra extendió la mano a Enzo, el cristal brillando más intensamente. «Tu madre, ella sabía. Fue por eso que te entrenó». Enzo se sintió abrumado. La imagen de su madre lo asedió. La búsqueda, la ambición,
Todo tenía un sentido que desbordaba sus límites. ¿Sabías que todo esto estaba pasando? La sombra sonrió, una mueca macabra. Ella hizo un trato, un pacto de sangre para proteger a Sofía, pero eso vino con un precio. Tu madre se convirtió en lo que temía, y ahora su legado pesa sobre sus hombros. Las palabras lo golpearon. La verdad era un balde helado. El cristal chisporroteó, un aura de energía pulsando entre ellos. Enzo sintió el miedo, aquel deseo ardiente de proteger a su hermana. ¿Pero a qué costo? Y justo cuando estaba a punto de protestar, una fuerte explosión sacudió el hospital. Una onda expansiva los lanzó al suelo. Las luces parpadearon, los gritos aumentaron, todo se volvió un caos. Enzo se levantó, el terror apoderándose de él. ¡Sofía!, gritó con toda su fuerza, la voz desgarradora por la preocupación. Tienes que enfrentar esta nube oscura antes de que sea demasiado tarde, gritó Lucas, siendo golpeado por el desorden. La figura encapuchada se erguía, su forma distorsionada por la luz, como un fantasma. El tiempo corre. Despierta el poder de Sofía, o todos ustedes serán arrastrados al abismo. Enzo sintió que el aire se le escapaba, la desesperación copando su pechera. Era un momento helado, los rostros de sus seres queridos desdibujándose en el caos. La pregunta ardía en su mente. ¿Podía enfrentar verdad tras verdad y salvar a su hermana? ¿O estaba destinado a perderlo todo en medio de esta tempestad de secretos arrastradores? El tiempo corre. Despierta el poder de Sofía, o todos ustedes serán arrastrados al abismo. Las palabras resonaban en la mente de Enzo, como un eco suave al principio, luego como un campanazo estrepitoso. El pánico se apoderaba de él, mientras los gritos y el caos lo envolvían. Pero había algo más, un profundo anhelo por proteger a Sofía, que ardía en su interior. Gritó de nuevo, desesperado. No podía dejar que la sombra se saliera con la suya. La incertidumbre se dibujaba en el aire, denso y caliente. La figura encapuchada sonrió, montando un espectáculo de sombras y luces temblorosas. La pregunta es, ¿tienes el valor para hacerlo? Mientras el suelo temblaba, un estallido resonó por todo el hospital. Las luces destellaban, haciendo que Enzo parpadeara ante el caos. La figura oscura parecía alimentarse de la tormenta que desataban sus propias palabras. De repente, el cristal que sostenía la sombra brilló intensamente. Un haz de luz cortó el aire. Enzo quedó paralizado. Era como si el tiempo se detuviera. Entonces escuchó un susurro familiar, uno que había conocido toda su vida. La voz de su madre, Enzo. El rostro de Enzo se iluminó con terror y asombro. ¡Mamá!, gritó, pero el sonido se perdió entre el murmullo del caos. La sombra dio un paso hacia atrás. ¿Te sorprende el poder que ella ha estado escondiendo? Sofía no es la única que tiene un legado. Enzo sintió que el suelo se partía en su mente. ¿Qué quieres decir? No, dímelo. Teresa, tu madre tenía un propósito, algo que solo los de su sangre pueden entender. Un frío helado recorrió su espalda. Recordó cada restricción que su madre impuso. Recuerdos de su niñez, de una madre ocupada, siempre distante, intentando forjar a un campeón. El médico interrumpió agitado. Enzo, tenemos que actuar. No podemos perder más tiempo. Martín se acercó, la piel pálida como la cera. ¿Qué quieres decir con que tu madre se ha mantenido en la oscuridad? ¿Es ese tu legado? La sombra se rió con desdén. Oh, Martín, lo que Teresa guardó durante años finalmente saldrá a la luz. Si no despiertan el verdadero poder de Sofía, todo lo que construyeron se desmoronará. Enzo se sintió atrapado. La conexión con su madre, con Sofía, parecía más compleja de lo que jamás había imaginado.
No puedo dejar que esto suceda, gritó, el aliento salido de control. La desesperación lo consumía. En ese instante, como si la misma naturaleza le respondiera, un estruendo sacudió el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear, y el silencio se hizo presente por un segundo. Luego, una serie de explosiones resonaron en el fondo, una vibración que atravesó el suelo. Enzo sintió el miedo calar hondo. ¿Qué? Balbuceó, sus ojos buscando respuestas. La sombra avanzó un paso. Ese ruido que escuchas es solo el comienzo, la ruptura del equilibrio. Justo en ese momento, Sofía apareció en la puerta de la sala de emergencias, su rostro pálido y cansado. Enzo se detuvo en seco. Ella estaba ahí, pero había algo diferente en ella. Las sombras danzaban a su alrededor, vibrando con una energía no natural. «Sofía», susurró, extendiendo la mano hacia ella. Pero en ese instante, notó cómo el cristal que sostenía la sombra comenzó a vibrar y emanar luz. Sofía levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y poder. «Enzo», dijo con voz temblorosa, «no puedo controlar esto». Antes de que Enzo pudiera hablar, un destello de energía se lanzó del cristal hacia Sofía. Ella se tensó, su cuerpo iluminado por el brillo resplandeciente. «No», gritó Enzo, sintiendo que todo se desmoronaba ante sus ojos. La sombra exigió: «Despierta, Sofía. El poder está en ti». Lo que sucedió a continuación fue un espectáculo surrealista. Sofía se alzó, rodeada de luz. Las paredes temblaron. Todo en el hospital se sacudió. Un grito colectivo de asombro llenó el aire. Pero dentro de esa explosión de energía, Enzo vio algo más. Una mirada de reconocimiento en los ojos de Sofía. Un entendimiento profundo, como si estuvieran conectados en algo más que el miedo. «Enzo», dijo, «presa de una voluntad renovada. Tengo que aceptar lo que soy». La sombra tronó. Muy bien, por fin. El ambiente se electrificó y Enzo sintió que el aire temblaba. La mirada en los ojos de Sofía se transformó. No había miedo, solo poder. La figura encapuchada retrocedió un paso. «Esto no es lo que yo esperaba». Y en ese momento, un estallido de energía envió a todos volando hacia atrás. Cuanto más se iluminaba, más se oscurecía el entorno, como si el universo entero estuviera discutiendo por un instante. Enzo, atrapado entre la luz y la oscuridad, sintió que todo lo que conocía se desvanecía. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, una voz resonó, profunda y poderosa, como el trueno. «¡Detente!». La voz no era de Sofía, sino de Teresa, su madre. Enzo miró hacia su madre, que apareció en el umbral, pálida pero con una fuerza inquebrantable. Su mirada lo atravesó, revelando una verdad mayor. «Madre». En un instante, todas las emociones afloraron. La sombra se congeló. Teresa se erguía como un faro ante el caos. «Sofía, cariño, no te escondas más». El aire se hizo denso, tenso como un arco. Enzo sintió que el destino estaba al borde de una decisión. ¿Qué se desataría en ese enfrentamiento? La verdad se estaba atando a cada personaje, y mientras todo parecía derrumbarse a su alrededor, un hilo invisible surgió entre ellos. La pregunta flotó en el aire. ¿Sería suficiente para enfrentar la oscuridad que amenazaba sus vidas? ¿Podrían unirse como familia, o cada verdad los dividiría para siempre? La luz brillaba intensamente alrededor de la figura de Teresa. Se veía fuerte, decidida, como la madre que siempre había querido ser. Pero, ¿podría mantener esa imagen ante la tormenta que había desatado? Sofía, aún envuelta en aquel resplandor misterioso, miraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas, superada por una verdad que era a la vez liberadora y aterradora. «Mamá», susurró Sofía, dando un paso adelante, su voz hecha un hilo. «¿Es cierto? ¿Soy parte de algo más grande?». Teresa asintió,
su corazón latiendo con fuerza. Sí, cariño, lo eres, pero no tienes que cargar con este peso sola. Debemos enfrentarlo juntos. Es tiempo de desterrar el miedo. Enzo se sintió dividido entre la necesidad de proteger a Sofía y la urgencia de entender el legado que los perseguía. La figura encapuchada, aún presente, observaba con un aire de satisfacción. Esto es lo que todos han temido, pero ahora está en sus manos. La conexión que tienen será su mayor fuerza. Las luces del hospital comenzaron a parpadear más intensamente, y un fuerte estruendo provenía del centro. Enzo se giró hacia la sala. «Sofía, mamá, no pueden dejar que esto continúe». La sombra se movió hacia ellos, como una tormenta. Podrá salvarse, pero primero deben aceptar la verdad. Ella es la portadora. Tiene el poder que pueden salir a la luz. «No, no me usarás como un arma», Sofía gritó, su energía fluyendo a su alrededor, como si el aire a su alrededor se electrificara. Sus ojos brillaban con fuerza. «Eres más fuerte de lo que piensas, Sofía, y si te unes a tu madre, podrán encontrar el equilibrio», dijo Enzo, la urgencia en su voz jaleándola hacia la luz. La sombra mostró una actitud de dominio, pero ante la fuerza de la conexión entre madre e hija, comenzó a perder poder. «No entienden lo que hacen». Su voz se tornó un susurro temblón, revelando su debilidad. Teresa se acercó a la sombra, su mirada fiera. «No tengo miedo de ti. Nuestras vidas están unidas por la verdad y por el amor. Te enfrentaré». Las palabras de Teresa resonaron en el aire como un rayo. Sofía, empoderada por esa unión, levantó la mano. La luz a su alrededor explotó en un estallido de energía que iluminó todo el vestíbulo. Enzo sintió cómo una oleada de esperanza lo invadía. «¡Ahora!», gritó, y en ese instante, madre e hija fusionaron sus energías, creando un torbellino de luz que cerró la distancia entre ellos y la sombra oscura. El resultado fue asombroso. La energía pura atravesó el aire, barriendo todo el caos y la oscuridad. En ese momento, todos sintieron un giro. La sombra se desvaneció en un grito, un eco de sus intenciones maliciosas. Silencio. Los gritos cesaron. Los ecos de pánico se disiparon. Sofía y Teresa se abrazaron, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y amor. Enzo corrió hacia ellas. El peso del miedo que había sentido flotando en el aire desapareció, replaced by an overwhelming warmth. «Lo logramos», dijo Enzo, respirando hondo, disfrutando de la calma que finalmente había llegado. Teresa sonrió, su voz temblando. «Sí, pero esta batalla solo fue el principio. Hay muchas verdades por descubrir aún». «Mamá», Sofía la miró fijamente, como si aún buscara respuestas. «¿Qué haremos ahora?» «Ahora tenemos que sanar y encontrar la forma de utilizar este poder juntos. Nunca más volveremos a escondernos». El silencio se llenó de un nuevo significado. Con un profundo sentido de conexión y propósito, Enzo, Sofía y Teresa se unieron con la certeza de que la verdad los había liberado, pero aún había un camino por recorrer. La luz brilla en los momentos más oscuros, y ellos estaban listos para enfrentarlo. Entonces, el silencio fue interrumpido por el sonido de un teléfono vibrando. Enzo lo tomó, y su corazón se detuvo al ver que era un mensaje. «No has terminado aún. Vuelve a la fuente». Su mirada se encontró con las de su hermana y su madre, y pudieron sentirlo. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Los secretos aún estaban esperando, y tenían que desentrañarlos. Y aquí está el momento que todos estaban esperando. No olviden suscribirse ahora mismo al canal para no perderse nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas se unan a nosotros.
Deja que tus amigos y familia también disfruten de esta historia, compartiéndola instantáneamente, con al menos 5 de ellos. ¿Qué piensas sobre este final? Comenta abajo con tus reacciones y teorías. Tu participación es importante, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.